El ser trans es un acto político. Y la única cosa que está en tu elección es si tú vas a luchar con ello y ser feliz o vas a vivir tu vida en una mentira. El hecho de pensar de que a pesar de la época en la que estamos, yo no puedo acceder a muchas cosas que el resto sí, simplemente por ser quien soy, duele y es doloroso. Porque no solo por ser neurodivergente, sino que cuando eres trans no tienes espacio en casi nada. No tenemos derecho a estar en los medios, porque siempre que salimos en los medios siempre es estereotipados. Imagínate que el rango de vida de las personas trans es de 40 a 35 años. Te lo planteo a ti, ¿tú quisieras que para estudiar tengas que fingir ser algo que tú no eres, sintiéndote muy mal, solamente para acceder a un derecho que otras personas tienen? La única manera en la que tú puedes empatizar es el momento que tú conoces a una persona trans y te das cuenta que somos humanos, que somos personas, que me merezco acceso a tener un matrimonio, a cambiarme el nombre, a ser quien yo soy. Existimos porque resistimos. Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo se encuentran? Justo el día de hoy venimos aquí para realizar una charla, una plática bastante amena en conjunto de un gran amigo, Luquitas Aro. Bienvenido. Hola. Bien, para empezar quizás en todo este tema hay que contextualizar. Luquitas igual es un bastante amigo y en este sentido vamos a ir hablando acerca de la identidad y de ese sector, también en cuanto a la educación dentro sí, de la comunidad LGBTQ y también de la parte artística. ¿Estamos bien? Sí. No, perfecto, perfecto, Luquitas. En ese sentido, ¿cómo definirías a Luquitas siendo a una persona o a alguien que no te conoce? Es una persona que habla mucho Ok. eh, y que siempre está tratando de aprender algo nuevo Ujú. o en algún hobby nuevo. ¿Y eso quizás que nació desde la infancia o desde qué parte de tu vida empezó a formar? Sí, de hecho tengo una familia que siempre inculcó el nunca quedarte con un sí o no, siempre el Ujú. cuestionar, el preguntar y sobre todo cuestionar las cosas de tu entorno, no conformarte. Y si quizás alguno de tus conocidos o amigos pudiera dar una opinión acerca de ti, ¿creerías que hablaran de la parte creativa de Luquitas? Tal vez sí, Tal vez puede sí. ser sí. Gran parte de mi personalidad y mi identidad es el arte y me ha movido toda mi vida el ser artista. Ujú. En mi familia hay muchos artistas, hay lectores, hay artistas visuales y esas cosas. Mi papá era eh, estudiante de cine, Ujú. no le conocí, pero creo que está en la genética. Y mi mamá igual también Ujú. artista. Qué interesante que lo mencionas porque de esa manera igual se contextualiza un poco la infancia y así también los roles a futuro como artista también manteniéndolos en vigor de tu identidad. Igual, honestamente, en esta plática vamos a tener algunos temas que realizar, igual anterior te lo comentaba, si algo hay que corregir, con gusto igual lo podemos corregir, porque igual aquí estamos para aprender. ¿De acuerdo? Estamos para aprender. Yo quisiera empezar preguntándote a ti. ¿Cómo fue este origen en el cual tú empezaste también a tomar parte de la percepción de tu entorno y entenderlo? ¿O cómo fue ese sentimiento de saber que quizás sentías algo distinto que estaba pasando? ¿Sí entiendes esto o tú recuerdas en el momento en que despertaste la conciencia? Sí, sí, sí. Sí, creo que como que ahí empezó todo, como Ujú. el pensar a ser consciente de mí mismo, lo básico como a los 5 o 6 años por ahí, y empezar a cuestionarme, sobre todo los roles de género, ¿sabes? Ujú. Porque la gente cree que tú te haces trans, Ujú. cosa que no. Y eso agregando la parte de mi neurodivergencia, el TDA y el autismo que no está confirmado, pero sí es una posibilidad dentro de mi cerebro hace que de por sí mi cerebro funcione muy distinto al resto. Entonces lo puedo comparar con que, imagínate, tú naces con computadoras, por ejemplo, Ujú. tú naces con sistema operativo Windows y la mayor parte del mundo utiliza Windows, pero hay cierto grupo que nace con Linux Ok. y no se puede cambiar. Ujú. Ya, tú naces siendo así. Entonces como el tener este cerebro neurodivergente sí te da como una percepción muy distinta de cómo recalcando, percibes tu entorno. Ujú. Y en una familia en la que se promueve la educación y el aprendizaje, como que sí tuve el privilegio de ser como más consciente de mí mismo. Igual nací en el 2004, para esto era 2009, ¿sabes? Ujú. Como que no había información sobre la gente trans. Son cosas que tú sientes, pero no tiene un nombre que ponerle, ¿no? Como que la gente se queja mucho de las etiquetas, pero sí es sumamente importante tener una etiqueta porque te hace sentir dentro de parte de algo, cuando toda tu vida no has sido parte de nada y se te Ujú. ha excluido y has sido el niño raro, eh,
el que habla mucho, el que habla poco, el que es diferente, el que piensa distinto. Y al tener una etiqueta te deja ser parte de algo Ujú. más grande. Contextualizándolo, bueno, recuerdo mucho las palabras que has dicho en el sentido de, bueno, eso de las etiquetas y de cómo es también la parte de crecer. Creo que en tu entorno, como bien mencionabas, es una parte dulce que en el crecimiento de sí un niño que parte desde el rol creativo, desde este entendimiento, pero para ser un poco más enfático en esa situación, ¿qué quizás consideras que pudo haber sido lo más difícil para entenderte a ti o entender el entorno? Mi neurodivergencia, Ujú, porque te digo, yo de muy pequeño percibía los roles sociales, los roles de género de una manera muy distinta. Y digo, agregándole a mi familia, que era súper abierta, la hippies y todo esto, ujú, para mí era difícil entender a otros niños, entender los juegos, los patrones, y eso te hace ser lo contrario. Al contrario de no entenderlos, empiezas a ver patrones en absolutamente todo. ujú, Entonces, cuando fui creciendo, no había la información. ¿Sabes? Como que sí, yo sentía cosas raras, como no me gustaba que me asociaran con cosas femeninas, que no tienen nada de malo, pero en ese momento para mí era ujú, como un detonante, porque era como, no sabía qué nombre tenía esto que yo sentía, yo no tenía algún exponente, por eso es muy importante la representación en medios, porque cuando eres un niño y no había acceso a internet tan fácil como ahora, ¿tú qué vas a saber qué es la neurodivergencia? ¿Qué vas a saber lo que es una persona trans? ¿Qué vas a ujú. saber lo que es ser no binario? No hay información al respecto. Entonces vives toda tu vida pensando que eres un bicho raro, que eres algo, está algo pasando malo dentro de ti, cuando simplemente solo es ser diferente, ser distinto. Considero que lo que has mencionado también parte de la empatía que está en el rol social, de quizás algunas personas parten de su burbuja o como entienden su sistema operativo de Windows sin ver también las demás variantes que pueden existir, ¿no? Creo que es una parte en la que no sé, se encierra el sentido de comunicación efectiva a una comunicación solo selectiva, una comunicación selectiva. Si de esa forma damos un sentido, no sé, a las emociones del miedo y un poco la decepción, quisiera poderte preguntar si hubo un momento donde sentías que tenías que escogerte entre ti mismo o mantener a la gente a tu alrededor. Sí, de hecho hay algo que escuché hace mucho tiempo, realmente no sé de dónde lo saqué, capaz si lo encuentras lo pones, pero era alguien que hablaba hace muchos años de que cuando tú eres trans, tú no, como te decía, no naces, no digo, no te haces, tú naces Ujú, siendo. Y la única cosa que está en tu elección es si tú vas a luchar con ello y ser feliz o vas a vivir tu vida en una mentira, ujú, que es la razón que por la que muchas personas trans se terminan suicidando. Hay ujú, una, imagínate que el rango de vida de las personas trans es de 40 a 35 años porque o nos matan o nos matamos. Y no es porque ser trans sea algo malo de por sí. Es complicado porque socialmente no está aceptado. ujú, No es como que por ti mismo sea feo. Y si sientes algo mal por la disforia y sentirte que tu cuerpo es raro ujú, y todo esto, pero es más que todo por las cosas que te impone la sociedad. Como que, si soy hombre, ¿por qué tienen que gustarme las mujeres? ujú, Entonces, o si soy hombre, tengo que ser proveedor, o como que esos roles que incluso siendo trans y siendo parte de una comunidad abierta, te lo imponen y tú mismo te lo impones para reafirmar que eres un hombre o eres una mujer. ujú. Entonces, igual terminas cayendo en los roles de género aunque no quieras, porque si tú no entras dentro de esas casillas, te van a ver como alguien que no es lo suficientemente hombre o no es lo suficientemente mujer y como que estás fingiendo, estás mintiendo simplemente por no encajar en estos roles de géneros que están impuestos en la Ujú. sociedad. El, no sé, creo que recuerdo un poco un ejemplo que me mencionaba una amiga que estudió psicología, lo cual le parecía curioso que pues durante mucho tiempo se asocian quizás al crecimiento de un niño con cosas simplemente como, no sé, color azul o juguetes de dinosaurios, en lugar que quizás si él tiene una sensibilidad por cierta parte del arte o por cierta parte de otras cosas adicionales que representan algo extraño, entre comillas, para estas personas, se lo marca como bicho raro, se lo marca como un Sí. sentido extremadamente deficiente por esa persecución, incluso los prejuicios emocionales en el cansancio. Quisiera poderte desarrollar la pregunta de si quizás en estos momentos de persecución, dónde fueron los momentos que más sentiste esta persecución para ti? El ser trans es un acto político, ya, el resistir. Y donde más lo sentí ha sido con temas educativos y médicos.
sobre todo en el área pública. Ujú, Incluso en la privada, tampoco les puedo decir que el área privada es mejor porque no lo es. ujú, Pero en temas de donde más me sentí mal fue en el colegio. Porque primero de bachillerato, eh, todo empezó, es gracioso como me di cuenta que era trans es muy gracioso porque yo siempre quise cortarme el cabello ujú, corto. Entonces yo tenía el pelo hasta... Siempre, nunca lo tuve largo, o sea, tenía siempre hasta ujú, aquí. Y mi mamá es estilista, ¿no? Y muy abierto en el tema de corto. Entonces yo le propuse el cortarme el cabello pequeño ujú, y me dijo que sí, que todo bien. Me cortó el cabello, llegué al colegio, 2019. ¿Sabes? Eso era un... ¡Wow! Se cortó el cabello. Y, y de broma mi mamá, cuando me cortó, me dijo que parecía un niño ujú. y me empezó a llamar Marquitos. Y eso me hizo como mucha gracia y sentí algo, ¿sabes? Como Algo. cuando, no sé, es un sentimiento como de alegría, Ujú, como de reafirmación, que yo nunca había sabido que lo necesitaba. Algo que siempre busqué y nunca supe que estaba ahí. Entonces empezó a hacer una bola de nieve, en donde otra gente como que siguió la broma ujú, y me ponían en estados de WhatsApp como que, ay, mi amigo tal, tal, qué lindo. Y había muchachas que me escribían porque ujú, pensaban que yo era un hombre cis. Y yo en ese momento ni siquiera sabía que era trans. Me empezaba a vendar el pecho, molestaba a mis amigos con que era un hombre, ujú, usaba este término niño-niña como de broma. Y, y ahí empezó a crecer esto, ¿no? ujú, Y en pandemia fue cuando yo empecé a encontrar contenido de otras personas trans que explicaban qué era esto, ¿no? Y empecé a darme cuenta, pero en su momento yo tenía mucho miedo de que podía opinar mi familia, sobre todo porque mi padre para mí es mi abuelo, y en ese momento tenía como 76, 77 años. ¿Cómo le explicas a alguien de esa edad lo que es ser trans? ujú. Ya, en su momento tenía mucho miedo y siempre pensé que mi abuelo iba a morir sin que yo pudiera decírselo. Y cuando estuve en clases en línea, se me hizo muy complicado por la neurodivergencia, Ujú, porque era muy fácil para mí distraerme. Si de por sí en clases presenciales me distraía mucho, imagínate en virtuales. Entonces perdí el año. En 2021 reingresé a tercero, pero yo no sabía que había perdido el año. ujú, Y luego me dijeron como que no, no puedes estar en tercero, te quedaste en segundo. Se suponía que no me podía quedar en pandemia y, y tal. Yo le dije a mi mamá que me iba a tomar un tiempo porque lo necesitaba mentalmente. Tenía depresión, ansiedad y un número de trastornos y la mitad del DSM que te puedo nombrar que me diagnosticaron. Y, y cuando le dije a mi mamá que yo quería volver al colegio, pero bajo mis términos porque tenía la sospecha de TDA. ujú, Y, y me hice el examen y definitivamente tenía TDA. Entonces me diagnosticaron TDA. Cuando tienes TDA te dan como un papel en el que te explican que tienes una condición de aprendizaje de grado 2, ¿ya? En el que no afecta tu malla curricular más que todos los tiempos. Y yo nunca he sido bueno escribiendo porque el TDA está relacionado con la dislexia ujú. y la dislalia. Entonces yo, puedes ver aquí, está escrito cosas y están escritas al revés. Entonces a mí me costaba mucho escribir y tal, entonces yo dije a mi mamá como que hagamos esto para que yo tenga una educación digna, porque Ujú, me lo merecía. Y cuando yo fui al colegio a entregar mi diagnóstico e inscribirme en tercer bachillerato, el colegio me negó el cupo. Me dijeron que no tenían espacios para mí. Y ahí fue cuando me di cuenta de que yo no tenía espacios en la mayor parte de lugares. Porque no solo por ser neurodivergente, sino que cuando eres trans no tienes espacio en casi nada. No ujú, tenemos derecho a estar en los medios, porque siempre que salimos en los medios siempre es estereotipados, así como que las mujeres trans que hacen bromas sobre que son hombres en verdad y como que se invalidan a sí mismas para encajar con los ujú. gente cis. Y luego cuando me tomé mi año sabático y quise volver a estudiar ya saliendo del closet, ya definiéndome como un hombre trans y todo esto y mi mamá ya lo sabía y más o menos lo aceptaba porque le costó un poquito al principio, ¿no? Cuando yo llegaba a los colegios, porque era menor de edad, ¿no? Ujú, Y decía, bueno, me quiero inscribir, pero mira, la verdad es que soy una persona trans y tengo TDA. Me negaban el cupo. Te puedo decir que me negaron el cupo de al menos 8 instituciones educativas. Y siempre tuve las ganas de estudiar. Yo tenía piercing en ese momento y tal, tenía el pelo pintado, y yo incluso quise dejar de lado mi identidad en decir, ok, me puedo quitar los piercings, me puedo quitar ujú, el cabello, solo quiero estudiar. Solo dame la oportunidad de seguir estudiando porque quiero seguir haciéndolo, quiero graduarme, quiero estar en la universidad, quiero seguir teniendo las mismas oportunidades que el resto de personas sí las tiene, pero yo no. Y no, me negaron el cupo en un montón de instituciones, sobre todo privadas, porque yo le tenía mucho miedo a las instituciones públicas, ujú, más que todo por la cantidad de alumnos que había, porque cuando hay muchos alumnos en un
en un espacio muy pequeño con un solo maestro, sabes, como que no le puede prestar la atención adecuada a cada alumno. Y yo que tengo necesidades especiales en ciertas cosas, no quería exponerme a esto y sobre todo al bullying, que ya así de por sí lo viví Ujú. muchos años de mi vida, no quería volver a exponerme en un colegio grande al bullying y tal. Entonces le tuve mucho miedo a las instituciones públicas por mucho tiempo y seguía buscando colegios y me decepcionaba mucho de mí mismo y me sentía culpable y me echaba la culpa a mí mismo de por qué yo no puedo ser normal, por qué no puedo simplemente fingir ser una mujer y terminar de estudiar, pero te lo planteo a ti, ¿tú quisieras que para estudiar tengas que fingir ser algo que tú no eres, sintiéndote muy mal, solamente para acceder a un derecho que otras personas tienen? No. No era justo, pero yo era pequeño y no lo sabía. Entonces, cuando me decían que sí podía estudiar, me decían que no me podían tratar por los nombres que yo elegí, porque no estaban puestos en mi cédula. Ujú. Pero en el tema legal, tú no te puedes cambiar el nombre siendo menor de edad. Tienes que tener sí o sí 18 años para cambiarte el nombre. Entonces, estaba atado de manos, porque por un lado me decían que no podían respetar mis pronombres y mi identidad de género, porque no estaba legalmente así, y por otro lado tampoco me dejaban cambiarlo, entonces estaba en el aire. Yo me resigné a, no voy a estudiar, ya voy a ver qué hago con mi vida, hacer un colegio eh, virtual o lo que sea, hasta que en un momento que fui a hacer un trámite del colegio mismo, me mencionaron un colegio nocturno y que era público. Ujú. Yo fui con mucho prejuicio, ¿no? En su momento tenía muchos prejuicios con el tema público, y te puedo decir que han sido mis mejores experiencias de estudiante, porque a ese punto yo ya me había cambiado el nombre y el género legalmente. Había empezado justo de testosterona, y el colegio, yo de un solo, yo admití, soy una persona trans y soy neurodivergente. Tengo necesidades especiales, pero yo había perdido mi diagnóstico. Entonces, sacarlo por el lado privado es muy caro. Y por el lado público, no consigues IPA, definitivamente. Entonces, me aceptaron, a pesar de no tener el diagnóstico, tenía un trato especial conmigo. Tampoco es que me dejaban hacer lo que me daba la gana, pero sí, los profesores eran muy empáticos conmigo. Llegué de ser, en primer bachillerato, el peor estudiante de mi curso y haberme quedado de 11 materias en 7. Llegué a ser el mejor estudiante de todo el colegio. Entonces, solamente era eso, necesitaba que alguien me diera el impulso, que alguien creyera en mí, que una institución creyera en mí. Y el colegio nunca tuve ningún problema de falta de respeto. Siempre, incluso la directora habló con los profesores y explicó mi caso, pidió empatía, pidió respeto, y nunca se me faltó el respeto. Pude acceder a una educación digna después de mucho tiempo y se sentía muy bien, se sentía sumamente bien. Ujú. Gracias por comentarlo. Creo que es bastante profundo lo que has dicho desde el sentido también de cómo se desarrolla esta experiencia en base al crecimiento. Creo que ya a raíz de eso estamos también contextualizando esta persecución que muchas personas pueden tener dentro de este sistema. Y bueno, quisiera poderte preguntar, ¿qué es acaso algo que te pudo ayudar en esa situación para comprenderlo, para estar dentro de ti sin la necesidad de que quizás poderte decir a ti mismo por qué? O sea, por qué quizás es el ser diferente o un problema. Mi círculo, mi círculo de apoyo. Adrián, Andrea. Eh, Incluso mi familia un poco al principio les costó, pero terminaron siendo un apoyo muy grande y es un privilegio, ¿no? Porque hay Ujú, mucha gente de que su familia no lo acepta y chao de la casa, ¿sabes? ujú, Pero no, mi familia sí me dio ese apoyo y sobre todo una mención muy importante a Proyecto Transgénero, que después de un momento muy difícil de mi vida me encontraron, me apoyaron, me cambiaron el nombre, me dieron apoyo psicológico que lo ujú, necesitaba un montón en su momento, me dieron apoyo en el tema médico. Ellos fueron los que me iniciaron en las hormonas y seguramente que si yo no conocía esta fundación, yo al día de hoy no podría acceder a las hormonas, ujú, porque es algo que la salud pública no lo concibe, sino solamente puedes hacerlo por privado y es muy caro. Entonces, si no fuera por esta fundación, incluso mi autoestima hubiese bajado porque aquí ujú, pude conocer otras personas trans. Es difícil encontrarnos, ¿no? Porque a pesar de que Donald Trump y la ultraderecha siempre, esa es otra, que nos usan como chivo expiatorio, que la gente trans es esto, que somos lo otro, que el lobby trans, que queremos erradicar el mundo y queremos, bueno, todas las realidades que hablan de nosotros, solo somos el 1% de la humanidad, ujú. ¿sabes? ¿Cuántas personas trans conoces? Somos muy pocas, pero sí somos el chivo expiatorio actual de los gobiernos de derecho. Incluso Novoa se juntó ay, se me olvidó el nombre de la candidata de Rafael Correa y de R5, No bueno, recuerdo. Luisa González.
para firmar un papel en el que se defendían los derechos de los niños y las niñas y ni sé qué, básicamente acusándonos a las personas trans de que tenemos como somos malvados y queremos como los niños y queremos meterles ideas en las cabezas. Ujú. Y eso simplemente refuerza el prejuicio. Porque luego, eso siempre digo, que tú eres súper antipático con respecto a las personas trans y siempre puedes opinar lo que ves en la televisión y lo que dice Donald Trump y lo que dice el presidente y lo que ves en TikTok. Pero la única manera en la que tú puedes empatizar es el momento que tú conoces a una persona trans y te das cuenta que somos humanos, que somos personas, que me merezco acceso a tener un matrimonio, a cambiarme el nombre, a ser quien yo soy, sin tener que luchar y marchar y desarmar el mundo, que sí lo haría. Porque estoy súper orgulloso de ser trans, pero no es lo único que soy. También soy un ser humano que se merece respeto, que se merece derechos. Y el hecho de pensar de que, a pesar de la época en la que estamos, yo no puedo acceder a muchas cosas que el resto sí, Mm. simplemente por ser quien soy, duele y es doloroso. Y todavía que se repiten estos discursos de odio en internet y la gente comparte por, qué sé yo, falta de conocimiento, falta de empatía, es sumamente doloroso. Es una lucha constante y muy desgastante en la que mucha gente incluso de transiciona. Y no porque dejas de ser trans, sino porque es mucho más fácil vivir fingiendo que no. Mm. Pero es mucho más doloroso y en algún momento te va a terminar matando eso. Ujú. Creo que mencionaste tu círculo cercano en cuanto a amistades, familia y también hiciste una mención a esta fundación. Quizás nos puedes contextualizar un poco para hablar acerca de la fundación, cómo un proceso podría darse para alguien que quiera pertenecer ahí o ser apoyado. Ya, sí, de hecho es muy fácil acceder, sino que no hay mucho conocimiento. Eh, a mí me derivó una fundación feminista después de que pasó todo esto de que estuve anexado y me escapé y todo ese problema. Como yo no estaba considerado como una mujer, porque ellos me respetaban mucho mi identidad de género, me reasignaron a, a la Fundación Trans, ahí fue que conocí. Ujú. Pero puedes acceder a ellos físicamente si eres de Guayaquil, Manta o Quito, por redes sociales. Me parece que está, y no solo apoyan a personas trans, sino a Ujú. cualquier persona LGBT, trabajadores o trabajadoras sexuales y migrantes. Ujú. Ellos apoyan a estos tres círculos, te dan apoyos económicos. Si tú eres un estudiante Ujú. y LGBT, sobre todo, porque es como que los que menos nos regresan a ver y no tienes para los pasajes o tal, ellos te dan un incentivo económico y tú no les tienes que dar nada. Simplemente es Ujú. a lo que ellos te dan para que tú estés mejor. Porque más que nadie ellos saben lo que es ser parte del grupo que excluyen, ¿no? Y simplemente con escribir en Instagram están como cuerpos distintos. Ujú. Puedes acceder a psicología o apoyos endocrinólogos, exámenes, Ujú. exámenes ETS. A mí me vacunaron del COVID, me hicieron barbaridades. Y siempre todo con mucha empatía, mucho cariño, mucho apoyo. Ujú. Tengo un especial cariño a estas personas porque sí sentí que eran parte de mi familia, porque a pesar de no conocerme me querían y me apoyaban y nunca me sentí juzgado ni observado. Al contrario, era un apoyo porque sí, porque Ujú. querían ayudar, porque saben lo feo que es no ser parte de Porque a la final terminamos todos siendo humanos. eso, que Ujú. también somos parte del resto de la humanidad, ¿sabes? No Ujú. somos bichas caminando el espacio. ¿Sabes? Bueno, algo que particularmente es muy característico de ti desde que yo te conozco es el color azul en tu cabello. De hecho, sabes que en este paso sí de identidad y demás, hubo un momento en el cual yo entré en TikTok y vi un video en el cual me salía Annie Semar, creo que era. Fue bastante curioso para mí porque yo decía, ¿de dónde nace esto? Hasta que vi que quizás hubo una interacción entre ustedes dos de ese mismo de Sí. cabello. Espero que el azul siempre ha formado parte de algo de ti. Sí, siempre me gustó el color azul. Es como dentro de la neurodivergencia hay una Ajá, cosa que se llama hiperfoco. ok. Entonces, yo por etapas tengo hiperfoco en cosas. Ujú. Por eso es que sé hacer muchas cosas y no soy experto en nada. Ujú. Por cada mes cambio de hobby, me interesa algo nuevo. Pero un interés que ha ido desde el principio de mi existencia ha sido el color azul. Es como comida color azul, jugo color azul, ropa color azul, pelo color azul. Si yo pudiera ser completamente azul, lo sería. Ujú. Es simplemente atención especial. O sea, las cosas de color azul como que mueven algo dentro de mí. Ujú.
No sé por qué. Sé que es parte de mi neurodivergencia en hiperfocarte en una sola cosa, pero no sé, el azul es increíble. Ujú. Considerando que también hemos entrado en esa parte artística y esa parte creativa de la identidad propia, en una situación también para darle ese foco al interés del artista o cómo sobrevivir de una forma creativa dentro del país, ¿cómo es quizás para ti construir una vida artística mientras también tienes quizás muchos hobbies dentro de ti mismo? Sí, la mayoría de mis hobbies son arte. Ujú, Entonces, hago acuarelas, acrílicos, marcadores acrílicos, óleo pastel, todo lo que te puedas imaginar, si no ujú, se me lo invento. De alguna manera lo voy a aprender. Entonces, cuando empecé, sí, empecé como un hobby. Yo hace poco empecé a darme cuenta que sí, que estaría bien tener un hobby y no tener que monetizarlo. O sea, que te ujú, guste algo y que solo lo hagas porque te gusta, no tener por qué hacer dinero de eso. ujú. Porque tenemos el derecho de tener un hobby sin tener que monetizarlo. Es que, pero caemos, ¿no? Además, Ajá. bueno, plata. Tengo 21 años, soy joven, tengo un empleo a medio tiempo. Por la plata baila el mono, ¿sabes? Eh, pero el arte está desde el día en Ujú, que yo nací. He estado rodeado de artistas, de arte. Mi abuelo era hippie, mis tíos son hippies, ujú. entonces mi mamá dibujaba un montón. A mi mamá yo le aprendí muchas cosas del dibujo. Y siempre ella promovió esto dentro Ujú. de mí y ahora de mi hermana, que también es alguien, una muchachita que dibuja un montón y hace cosas muy lindas y está siempre en un nuevo proyecto artístico y es gran parte de mi familia. Entonces, es un privilegio. Ujú. Y el tratar de vivir del arte, como artista, digo, es muy complicado, pero yo siempre y dije, y mi familia apoya al menos esto, es que prefiero morirme de hambre y vivir bajo un puente siendo artista, a tener dinero y estudiar algo que no me gusta y ser miserable. Porque no siento que la vida, sí, el dinero te da muchas cosas, me da la Ujú. ropa que tengo puesta, pero el dinero no me va a dar la felicidad que realmente me da hacer arte, el crear. Y también es una forma de expresar muchas de las cosas que yo en palabras podría decir, pero no se podrían entender. Por Ujú. lo que te dice que mi cerebro funciona un poco distinto. Y muchas veces cosas que quiero expresar con palabras no se entienden. Entonces, parte de mi arte, el hecho de que me guste lo grotesco, los dientes, las tripas, las vísceras, todo lo que no es amado, yo lo aprendí a querer, los bichos y todo eso, es también parte del sentirse parte de eso, ¿sabes? Como el aprender a amar lo no amado, lo no querido, lo excluido, lo feo, lo asqueroso. Y siento que es una parte de mi identidad como artista el esto, lo grotesco. Ujú. Como el darte cuenta que también la vida es así. La vida también es muy grotesca, la vida también te da patadas y te deja Ujú. sangrando. Y no solo es colores bonitos. También aprecio el arte que es así, hermoso, ¿no? Pero De hecho, hace un tiempo vi un video, no recuerdo bien el término, pero venía de un término sí japonés, wakizabi, algo así, que mencionaba eso mismo, ¿no? De ver dentro de la imperfección también las cosas que a eso mismo le da un sentido, o le da belleza, o le da esa sensación de, bueno, sabes que también tiene su forma de ser lindo. Me gustaría poderte preguntar, porque has mencionado, sí, que esta etapa de la hiperactividad, perdón, la hiperproductividad de muchas personas que tienen hoy en día por este sentido de estar haciendo cosas que den dinero, de estar haciendo cosas que al final del día quizás sí representen una ayuda bastante buena. ¿Cuál es para ti el hobby ahora mismo que tienes en tu vida, que te gusta poder realizar? la porcelana. La porcelana. Y o sea, esculturas, figuras de porcelana, llaveros, collares, todo eso. Es como lo que actualmente me mueve más. Y el dibujo que ha sido un constante Ujú. en cualquier aspecto. Pintura, acrílico, cualquier cosa. Y bueno, en esta relación también mencionabas todo lo que tiene que ver con tu familia y en ese sentido hay algo muy especial que dijiste que fue el cómo poder hablarle a tu abuelo respecto a varios temas, también este aspecto artístico y en este aspecto de identidad. Hoy en día, ¿cómo es tu relación con tu abuelo? Mi abuelo es una persona, un personaje muy curioso. Muy curioso, una de las personas que más admiro. Tiene sus cosas cuestionables porque tiene 82 años. Ujú, No le puedes pedir mucho con respecto al mundo actual. Pero a pesar de eso, es una persona empática en lo que puede ser empático, ¿no? Yo nunca expresé abiertamente que era trans con él. O sea, no fue como que yo me senté, abuelo, soy una persona trans. Nunca.
pero simplemente se dio cuenta. Y no sé si, porque él a veces no es tan abierto por su Ujú. edad y era hijo de militares, ¿sabes? Pero a pesar de eso, supongo que el amor que siente por mí siempre me ha tratado con mucho respeto. Me dice mi rey, mi príncipe, Luquitas, Lu, con, con mucho amor y respeto, ¿no? Como que eso admiro mucho de él, porque hay mucha gente de mi edad que es súper eh, conservadora y extremista, y no puedo creer que una persona que nació en 1943 tenga más empatía y entendimiento, a pesar de no entender Ujú. lo que soy, lo respeta, que personas que son contemporáneas a la época, que tienen la posibilidad y vivieron en un entorno más abierto y aún así deciden ser intolerantes. Pero bueno, supongo que con el tiempo van a conocer a alguien o se van a dar cuenta de que la Ujú. intolerancia no te lleva a ninguna parte. En eso, ¿qué consideras que aprendiste sobre el amor o la amistad después de vivir cada una de estas etapas? Yo creo que los amigos que tengo son personas simplemente geniales. Personas que incluso antes de que yo me diera cuenta en esto, en el tema de Adrián, antes de yo mismo darme cuenta de que era una persona trans, Adrián me lo mencionó. Ujú. Y yo dije, no, no creo, amigo, no, no pienso que sea así, tal vez solo es una etapa. Y el tiempo le dio la razón. Ujú. Y en general el resto de mis amigos, siento que también por eso me encierro mucho en mi burbuja de amistades, que a veces es bueno y a veces es malo. En plan de que no quiero conocer gente nueva porque me siento feliz con la gente que ya conozco. Pero es porque esta gente me da esa seguridad. Nunca me sentí excluido, nunca. Después de mucho tiempo, ¿no? Ujú. De ser alguien excluido, el pertenecer a alguien. Y tengo un patrón en llevarme con gente neurodivergente. Es como la mayoría de mis amigos o tienen un diagnóstico ya dado, o son personas que si van al psicólogo les va a ir así. Pero es el tema de entenderte, porque a la final siempre nos vamos a juntar con nuestros pares, Ujú. ¿no? Gente artística, gente que le gusta mucho la música, el tema de Adrián, que es algo que muy característico de Ujú. Adrián, ¿no? Andrea, el diseño, el arte. Y la mayoría de mis amigos son músicos, artistas, Ujú. o tienen algo que ver con el arte, o están involucrados con el arte a pesar de ejercer otras profesiones, otros gustos. Entonces es como que mi círculo de amistad ha sido como una burbuja muy fuerte que me ha sostenido y en tema de depresión y cuando he tenido problemas mentales que sigo teniendo, personas que se han preocupado por mí cuando ni yo mismo lo hacía. Para contextualizar un poco, Adrián es un amigo que, pues, bueno, un amigo en común. Igual para contextualizar, porque quizás alguna de nuestra audiencia Ya en también el esté otro escuchando. episodio. Vean el episodio anterior a este, que ahí también sale Adrián. Y la Adriana también. ¿Crees que esto de aquí te ha vuelto mucho más sensible el captar las emociones de tu entorno? Sí, definitivamente. Ujú. O sea, a veces me cuesta porque yo me tengo el problema de que yo no puedo mirar a los ojos. Ya. A veces como, por eso hablan cuando hablan de la divergencia, siempre te dicen que es más, o sea, bueno, comparten este pensamiento de que es más fácil empatizar con un animal y tener una conexión con un animal que con un humano. En mi caso me pasa como que me llevo muy con mis amigos, pero no hay nada que se pueda comparar con la relación que tengo con mi perro, ¿ya? Que no habla, no tal, pero le entiendo perfectamente lo que quiere, entiendo perfectamente el amor que ella siente por mí y yo siento por ella. Y no sé, es como más fácil entenderte con los animales que con las personas por este lenguaje más conceptual que tienes con los Ujú. animales que con los humanos. Quiero preguntarte, ¿qué es para ti el amor? No sabría decirte, siento que es un concepto muy complejo y muy individual, pero no quisiera como que solo encasillar el amor en este amor romántico Ujú. de una pareja romántica, sino que el amor que más grande he visto ha sido en mi familia, mis amigos, mis primos, todos mis primos, que es un amor muy incondicional, eh, y mi perro, como el ese amar a pesar de, porque Ujú. adoro a mi madre a pesar de sus errores. No es la mejor madre del mundo, pero no pediría otra madre. Y se ha equivocado muchas veces, pero creo que es muy de valientes aceptar que te equivocaste y tratar de enmendarlo. Siento que Ujú. eso es mucho más amor que a alguien perfecto, ¿sabes? Porque no hay alguien perfecto, sino es una Ujú. persona que a pesar de que tal vez te hizo daño y sin culpa o con culpa, aprendió a disculparse y al contrario, cuando tú te has equivocado,
aprendió a disculparte a ti, en aceptar que todos cometemos errores y que eso no quita que te amen, claro, eso no excluye relaciones tóxicas, pero, pero es eso, el sentir el amor incondicional de las personas de mi entorno. Mi familia, a pesar de que no me entendía, nunca sentí que me odiaron, Ujú. nunca, nunca fueron antipáticas o me dejaron de lado. Y a pesar de lo complejo que era para mis abuelos, sobre todo, entenderme, lo intentaron y lo siguen intentando y Ujú. esa constancia es en el lado en el que yo veo el amor, el en que no seas perfecto, te amo, ¿sabes? Bueno, Luquita, me gustaría poder pasar, bueno, seguir en este bloque, sí, de un poco cómo puedes pensar respecto a estas preguntas y quizás en esta parte de ti todavía sigue sanando algo de las cosas del pasado o ya está sanado. No, definitivamente es un trabajo constante, sobre todo cuando tienes un problema mental, es como un sub y baja de emociones. De hecho, aquí, eso no voy a leer porque creo que es muy, demasiado triste para el momento, No, pero son notas que escribo cuando me siento mal por mi psicólogo y cuando luego las veo y reflexiono al respecto, he mejorado muchas cosas, pero hay muchas cosas que están escritas a mí que son muy violentas en contra de mí mismo. Que es muy triste leer porque no me di cuenta de lo malo que soy y lo antipático que soy conmigo mismo hasta que no lo exteriorizo o otra persona me escucha o yo mismo leo lo que escribo ujú. y cómo pienso de mí mismo. Y el ser trans como que también te da esta inseguridad de nunca voy a ser suficiente para, no sé, digamos, si yo saldría con una persona cisgénero, cisgénero, no entiendo en contexto lo que es ser cisgénero, es tú naciste como hombre y te identificas como un hombre en el tema de género. Y el Ujú. género es un constructo social. Tú no naciste usando pantalón y corbata. Eso es algo que nos inventamos los humanos y hay que aceptarlo que es algo, algo social, que no es biológico. Pero el ser trans es como ir en contra de estos términos biológicos, ¿no? Y incluso sociales. Y eso conlleva mucha inseguridad. Es lo que hace un rato antes de comenzar a grabar decía que yo usé mucho tiempo buzo Ujú. por el miedo a que se me notara el pecho, a que se dieran cuenta que soy trans, como si fuera algo malo. Pero también es una parte de buscar cuidarte a ti mismo, ¿no? Y en el tema del pasado, incluso aceptar mi nuevo físico, en el que tengo barba, en el Ujú. que hablo de una manera más aceptada, Ujú. masculina, ¿no? Eh, a veces en mi cabeza sigue sonando Ujú. esa voz chillona que detestaba y por la que yo nunca quería hablar con nadie. Y que solo con mis amigos como que y no quería conocer a nadie más porque me daba miedo y genuinamente al día de hoy me da miedo estar en una mesa y yo con gente desconocida y decir soy trans, porque no sé cómo puede reaccionar esta gente. Hay gente que por el internet y por la desinformación puede llegar a ser muy violenta contigo. Y eso también es una de mis grandes inseguridades, el miedo a cómo la gente pueda reaccionar con respecto a mí y hay que estar constantemente cuidándote a pesar de que estoy orgulloso. Yo no comparto con todo el mundo que soy trans y no porque no me siento orgulloso de eso, sino porque primero no es toda mi personalidad, soy algo más que ser trans, Ujú. ¿sabes? Soy un ser humano. Y después de eso, el miedo a cómo pueda reaccionar la gente. Y con respecto a otras cosas de mi pasado, igual como el tema de mi madre, Ujú. el tener mommy issues, eh, sí es medio complejo el perdonar, pues hablaba del amor en ese tema, en el Ujú. perdonar a alguien que te hizo mucho daño y se equivocó muchísimo, pero a pesar de eso ha tratado de cambiar y no todo el tiempo es una persona perfecta y a veces me hace daño, pero a pesar de eso sé que lo intenta, ¿no? Y yo sé que hay mucha gente que tiene madres, padres o cuidadores súper tóxicos que no hacen ese tipo de cosas, siendo que es un momento también para darme cuenta de que al menos lo intentan, ¿no? Y con respecto a mi salud mental en mi pasado, se podría decir que estoy muchísimo mejor Ujú. que lo que he llegado a estar, pero eso no significa que no haya bajones. Entonces aquí tenía escrito algo sobre que la vida es una montaña rusa y la gente habla de como que hay subidas y bajadas, pero aquí tenía escrito que hasta los 19 años, cuando escribí esto, tengo 21, hablaba de como en 19 años solo había sentido que me habían arrastrado con el piso. O sea, como que nunca en 19 años había sentido que estuviera bien por más de un mes. No. Y es algo que me sigue pasando, no es tan constante como antes, que la pasaba muy deprimido, muy mal. Ahora he podido avanzar un poco más, han habido lapsos de tiempo más largos en los que me siento un poquito mejor,
pero digamos, mientras yo no tenga un tratamiento psicológico y psiquiátrico acompañado de pastillas, es muy difícil mejorar, porque es como, ponerte un ejemplo, es como que si tú tuvieras cáncer y que te quisieras curar tomando agua de manzanilla. No funciona así. La depresión y los trastornos mentales son cosas químicas de tu cerebro. Son desbalances químicos. Sobre todo la depresión que tengo es un desbalance químico de mi cerebro que por más que yo vaya a terapia y por más que yo hable mis cosas y tenga un círculo de apoyo, mientras eso químico no funcione, yo no voy a ir a ninguna parte. Y volviendo a recalcar lo del sistema de salud pública, llevo mucho tiempo tratando de conseguir un psiquiatra en el MSP, pero no hay citas. No hay citas, no puedo conseguir, no tengo acceso, y a menos de que, no sé, por algún familiar, algún conocido, metan palancazos, es imposible que consiga una cita. Y imagínate yo que tal, capaz yo tengo las oportunidades de alguna manera conseguir un psiquiatra privado. Imagínate la gente que no. Imagínate la gente que no tiene ni un solo centavo para invertir en su salud mental, que es tan importante como la salud física, porque cuántas personas no se suicidan al año en el Ecuador y no es algo que el gobierno le ponga énfasis. Imagínate la gente que no tiene el privilegio de que tal vez mi madre me pueda pagar unas, dos, que tres terapias o que conozca la Fundación Trans o algo así. Hay gente que simplemente no tiene otra escapatoria. No. Creo que es una crítica muy grande al gobierno actual y a los pasados y en general a la sociedad en la que vivimos, en que se debe enfatizar mucho más en el tema de trastornos mentales. De acuerdo, Luquitas. Has mencionado al respecto de los trastornos mentales la parte de la medicación y asimismo también existe medicación en tu etapa de transición. ¿Cuál es o cómo empezó este tema de la transición? Dentro de estos, ¿qué son los temas que a veces se pueden dejar de lado o no tratar? ¿Qué nos tienes por mencionar? Ya, mira, para tú empezar un proceso de terapia de reemplazo hormonal, que es el nombre científico formal, ¿ya? Ujú. Que tiene esto. Primero que es decisión tuya. No todas las personas trans estamos dispuestas o queremos transicionar y no todos tenemos la oportunidad. Ujú. También es importante poner en la mesa. Pero ya una vez en que tú decides y estás seguro, ¿no? Al menos la persona, tu endocrinóloga, Dios, te va a dar unas pautas. Primero, en tema de salud mental, Ujú. no puedes estar muy inestable. Porque el cambio, la terapia de reemplazo hormonal, las hormonas afectan muchísimo a tu salud mental, ¿ya? Ujú. Gran parte de mi depresión antes de la testosterona era de que yo tenía un desbalance endocrino en mi cuerpo. Que tenía una cosa que se llama ovario poliquístico, que de hecho le acaban de cambiar el nombre. Ajá. No lo recuerdo ahora mismo, pero acaba de salir que cambiaron el nombre a algo Hace unos días, de hace hecho. unos días, Ujú. sí, no recuerdo el nombre completo. Pero claro, la mayoría de las medicinas, la mayoría de enfermedades están puestas y están estudiadas en hombres, y en Ujú. hombres cis. O sea, imagínate que la mitad de la población que son las mujeres y personas gestantes Ujú. y identidades trans, no tenemos ni siquiera el derecho a acceder a una salud digna, porque la Ujú. mayoría de estudios están hechos para hombres cis. Incluso en la neurodivergencia, en el tener TDA, es mucho más fácil que te diagnostiquen siendo un hombre cis Ujú. que siendo una mujer o una persona dentro de de las diversidades sexogenéricas. Ujú. Entonces, para empezar un tratamiento de estos, pasas primero por un psicólogo y la gente piensa que tú pasas por el psicólogo para que el psicólogo confirme que tú eres trans o no, que no es así. El psicólogo simplemente evalúa tu estado mental, porque como te comentaba, ser una persona trans es complejo socialmente. Ujú. Evalúa tu estado mental si necesitas acompañamiento psicológico por un tiempo hasta que te den como un alta para poder empezar el tema. Yo puedo hablar sobre todo de la terapia de reemplazo hormonal en FTM, female to male, o sea, de mujer a hombre. No. Entonces, te hacen varios exámenes, ven cómo están tus órganos, si tienes anemia, en general cómo estás tú de salud general, salud mental, y ya una vez que tú pasas estos topes, al menos en mi caso y mi experiencia, yo fui con una endocrinóloga que me asignó a la fundación. Entonces era una persona joven, una mujer muy joven, que estaba bastante familiarizada y dispuesta a aprender y a entender a las personas trans y diversidades sexogenéricas. Entonces era una persona muy empática, ¿no?
me habló, te dan una lista de pros y contras, porque tiene sus pros y sus contras. Las contras, me estoy quedando pelón. Oye, Los pros es que después de haber vivido 19 años de una depresión terrible, también por el tema de las hormonas y todo esto, al estar en testosterona, mi salud mental mejoró muchísimo, ¿no? Cosa que no hubiera podido conseguir si no hubiese empezado mi transición. Entonces ya empiezas tu transición, los cambios igual dependen de cada persona, cada cuerpo es distinto. Si tú quieres saber si te vas a quedar pelón o no, si estás pensando en iniciar un tratamiento de reemplazo hormonal de femenino masculino, mira si tus abuelos, tus tíos, tu familia directa son calvos. Y si no son calvos, tú estás tranquilo. Y en familia sí son calvos, entonces yo estoy a 2 años de quedarme sin cabello. tus abuelos, tus Mi abuelos. abuelo es calvo. Para igual a la audiencia poderle decir si se cambió hace unos días como síndrome ovárico metabólico poliendocrino. Eso, Sí, sí. poliendocrino, sí, sí, sí. Eh, es interesante como lo has planteado, porque puedo decir que para muchas personas a veces el desconocer de estos temas también es caer en manos malas De la que desinformación. y en esa propia desinformación, quizás en estafas o en su propia salud, porque son sustancias también que ingresan en el cuerpo de uno. Entonces, bueno, espero que no te quedes pelón, espero que no te quedes Muy calvo. tarde. Calvo. Muy tarde. Algunas personas entienden pelón y es curioso, como pelón como alguien que tiene pelo en otros lados del mundo. Sin pelo. Aquí contextualizándolo, sí, son Sin personas pelo. sin pelo. Eh, bien, hablamos en todo este tema de cosas muy interesantes que particularmente eso, se llegan a desconocer. No sé si como una recomendación nos puedas tener algo que decir para las personas que quieren también pasar esa transición, ya así sea con el tema hormonal. Ya, creo que yo lo viví por cuenta propia. Es muy desesperante el no estar dentro del reemplazo hormonal cuando tú quieres, ¿no? Porque también es cómo te percibes y cómo te percibe el resto. Entonces, Ujú. muchas veces parte del respeto lastimosamente viene de eso. O sea, yo dejé de sufrir acoso, dejé de tener tanto miedo en la calle desde que empecé a transicionar. Lo que sí les quiero decir es que las hormonas no se deben tomar a la ligera. Eh, Sé que no es un privilegio muy grande poder acceder a servicios de salud. Centros públicos no hay. Ujú. En el tema público no accede, simplemente no cubre. O sea, te mandan regresa a su casa. Pero si van a empezar un proceso hormonal, infórmense. Yo sé que no todos podemos acceder a endocrinólogos y yo tampoco hubiese podido hacer sin la fundación. Y hay mucha gente que tampoco puede acceder a esto, ¿no? Pero sobre todo informarse, investigar. Las hormonas son cosas muy complicadas, afectan mucho a tu físico, a tu salud mental y es complejo porque también vivir sin las hormonas también es un calvario. Pero sobre todo esto, que si te vas a hormonar, que no lo recomiendo, por tu propia cuenta y empíricamente, trates de investigar lo máximo posible y si tienes la oportunidad de acceder a un endocrinólogo o un endocrinólogo, lo hagas, porque es sumamente importante el estar pendiente de cómo están tus niveles de testosterona o de estrógenos. Mm. De eso, mucho depende tu vida y tu salud. Entonces, como que entiendo la desesperación porque también la viví, pero las cosas llegan a su tiempo. Capaz no para todos, lastimosamente, Ujú. pero sí para la mayoría las cosas llegan a su tiempo. Y esperando que el gobierno actual o el gobierno futuro empiece a notarnos como ciudadanos y nos empiecen a meter dentro del sistema público. Siempre he dicho eso, que yo milito y lucho y marcho por las cosas que yo no tengo, pero también por las cosas que quiero que el resto tenga. O sea, por la gente que va a seguir después de mí, no tenga miedo, que no sean inscritos del colegio, que no tenga miedo de ir al médico, porque es otra cosa, que como persona trans es horrible ir al médico. Digo yo, o sea, yo ya en texto y ya que me ven como un hombre físicamente, le tengo terror a ir al médico, porque hay mucha desinformación. Ujú. Entonces siempre militando para que las personas que sigan tengan la oportunidad de acceder a estos medios más, más justamente, ¿no? Ujú. Ok, Luquitas, hablábamos asimismo también de estas facetas en tanto tu identidad como de la parte política que representa el arte. ¿Qué tienes que comentar al respecto de esto? En el arte, sobre todo en el arte trans, existe una frase que dice, existo porque resisto, ¿no?
Creo que la forma más fea o sea, bueno, la forma más directa de golpear a este grupo de gente que nos detesta simplemente existiendo. Porque el hecho de yo existir ya es un acto político. El hecho Ujú, de yo ser quien yo soy es un acto político. Y con respecto al arte, eh, el plasmar, hablo de otros artistas, el plasmar el cuerpo de una persona trans. Porque claro, tú te enseñan en el colegio hombre y mujer, pero ujú, tú no sabes cómo es el cuerpo de una persona trans. Entonces como que tú ver a una mujer que tiene pecho, pero también tiene genitales masculinos, como que... Pero también existimos, ¿no? Tenemos derecho a ujú. ser plasmados. Me interesa mucho el tema del paste. Esto que en otras ciudades como Quito y Guayaquil, al menos aquí en el Ecuador, se ve mucho en las calles. El acto de protesta en contra Ujú. del gobierno, del Estado, de cualquier cosa, siempre hay un acto de protesta en las calles. em, con alguna frase que tal vez la gente pueda ver como vandalismo, pero hay un par de personas que se van a parar, Ujú, van a mirar eso y porque les incomode o porque les interese, van a pensar por un segundo más allá de su propia cabeza ujú. y puede que vean algo, ¿no? Entonces yo en el Pace veo como mucho potencial, sobre todo aquí en la ciudad, de empezar a pegar un tema del paste con un aspecto más trans, un aspecto más neurodivergente en el visibilizar esto, ¿no? Y en mi arte también trato de visibilizar Ujú. no solo el tema trans, sino en general lo que siento y lo que pienso. Pero todo dibujo perros. Me encanta dibujar perros. Y perros con como que la Mm, boca así toda abierta y tal, los dientes. Me parece precioso. Pero es un acto político el seguir creando arte, sobre todo en un mundo actual en el que todo es generado por una inteligencia artificial y que tú vas y ves publicidad hecha con una IA y es muy frustrante porque la IA como herramienta incluso yo la uso, no voy a decir, yo la IA no, así un hippie, no, porque realmente sí la uso en mi trabajo, pero es frustrante ver que se le quite espacios que ya de por sí obviamente nos han quitado por mucho tiempo a los artistas, ahora con inteligencias artificiales y lo peor es que estamos alimentando a estas mismas inteligencias artificiales que se aprovechan de otros artistas para crear sus imágenes, ujú. porque la IA no crea nada, la IA solo copia, ¿no? Entonces como que sí es medio frustrante en ese aspecto ver, creo que se me muere una neurona cada que veo un panfleto hecho con IA o una ilustración hecha con IA, Dios. Creo que hoy en día también es un tema que abunda al respecto de cómo sociedad vamos a poder utilizar si la inteligencia artificial o, bueno, en realidad los temas que involucraría el estandarizar ciertas cosas, porque, bueno, se pierde desde mi punto de vista la humanidad y la sensibilidad de eso, de la sensibilidad de estar. Bueno, Luquitas, vamos a entrar en este aspecto un poco más hacia los comportamientos y reflexiones que llegas a tener. Y me gustaría poderte decir, mm, no sé, quizás existe algo que aún te cueste perdonarte a ti mismo. Creo que son muchas cosas, ahora mismo no te podría como poner una más que el hecho de no haber sido más amable conmigo mismo. Como que tu entorno sí es importante, tu familia, tus amigos, pero la persona con la que más convives es realmente contigo mismo, con tu propia cabeza, con tus propios pensamientos. Y me siento mal de haber sido, y sigo siendo, de verdad, siendo honesto, muy malo conmigo mismo, muy duro conmigo mismo con respecto a las cosas que he logrado y que no, las metas que he cumplido y que no. Eh, Puedo ser muy flexible con otras personas, pero cuando se trata de mí mismo soy muy cuadrado en exigirme, ¿no? Y es algo que me tengo que perdonar a mí mismo por haber hecho y por seguir haciendo. Y el estar inseguro de mí mismo, de quién soy y el simplemente hecho de haber pensado que si de transicionaba o si fingía ser una persona que no era iba a vivir mejor y tanto tiempo haber fingido que no, también es algo que me duele y que me tengo que perdonar a mí mismo porque no le deseo eso a nadie. O sea, el fingir ser alguien que no eres, el vivir en una identidad que no refleja quién tú realmente eres, es una agonía en vida. Y Mm. no se lo deseo ni a la peor persona del mundo. Es horrible simplemente. Y tengo que perdonarme por eso.
Permíteme decir y me tomo la palabra también por las personas que apreciamos tu existir, que eres alguien muy valioso y que tiene mucho cariño por dar y asimismo arte. De hecho, creo que desde mi punto de vista relaciono la palabra creatividad y ahí pienso en una de las personas, puedo pensar en ti, puedo pensar en ese sentido. Ah, sí me da a llorar. No te preocupes. Aquí estamos para también poder reflexionar al respecto de eso que quizás a nosotros nos puede determinar ciertas emociones o para otras personas también puede ser distinto. Me gustaría que esta conversación pudiese desarrollarse en este aspecto ya reflexivo como punto final. ¿Cuál sería tu mensaje para la comunidad o cuál sería tu mensaje para todo este entablado de la sociedad al respecto sí de la identidad y del ser uno mismo, sin eso de verte extraño ante el contexto externo? Primero es lo mismo que me diría a mí mismo, es no seas tan duro contigo mismo. Somos humanos, estamos aquí para equivocarnos y si te equivocas, tratar de enmendarlo, tratar de mejorar constantemente. Nunca, nunca, no sé cómo ponerlo en una palabra más entendible. Nunca te traiciones a ti mismo por tratar de encajar en otros aspectos. Sé que puede verse como una solución muy fácil, pero a la larga te va a terminar matando. Y para el otro punto, las personas que ven esto desde afuera, la empatía. O sea, puede ser que tengas la cabeza comida por la desinformación y por lo que ves en redes sociales, pero no es tan difícil mirar un poco más allá de nuestros propios privilegios, en darte cuenta de que las personas a las que vemos como enemigos actualmente, que son los migrantes y todo esto, ¿no? Y las personas trans y LGBT, también son seres humanos, también nos merecemos respeto. Y como persona LGBT, darte a ti mismo el respeto, o sea, respetarte a ti mismo, en el no ser tan duro, no ser tan malo. Y, y sé que no es algo fácil y sé que es algo que yo mismo lidio ahora mismo, pero en el fondo es lo mejor que puedes hacer por ti mismo, el perdonarte. Mm. Y si eres una persona trans que está en un proceso, simplemente te deseo mucha fuerza y mucha resistencia. Lo que nos decía, existimos porque resistimos. El acto más grande político que podemos hacer es seguir mostrándonos en redes sociales, seguir mostrándonos en la sociedad, en aspectos políticos, porque así de poco en poco vamos a lograr ganar espacios que toda la vida sistemáticamente se nos ha quitado. Como persona neurodivergente y como persona trans, puedo decir así como persona, porque no solo a nosotros se nos quita, también a las mujeres. Ok, entendería que el 1%, pero las mujeres son la mitad de la sociedad y aún así siguen siendo excluidas de este aspecto y toda minoría y todo grupo segregado, que no cedas, simplemente no ceder a la opinión pública y a lo que es difícil, no digo que sea fácil, pero eso es como por ti mismo más que por el resto, como para poder vivir y ser un ser humano. Me queda más que agradecerte por estar y bueno, por haber venido aquí. De hecho, nos llevamos muchas reflexiones de ello y considero que lo más importante también podría entenderse con ese mensaje de sí, todos somos humanos. Al final del día terminamos en eso. Eh, Gracias a la audiencia que nos sintonizó el día de hoy. Recuerden nuevamente podernos sintonizar en los próximos capítulos. Y Luquitas, ¿algo más que añadir? ¿No? ¿No? ¿Nada más? Bueno, entonces nos vemos. Chao y cuídense.